Toca en este video hablar de los rodamientos, cojinetes o rodamientos. Cojinetes en general, existen distintos tipos de cojinetes, los de deslizamiento y los de rodadura. A los cojinetes de rodadura se los denomina rodamientos, rulemanes, cojinetes antifricción, etc. Los cojinetes en realidad son los soportes, vienen siempre muy unidos al tema de ejes. Prácticamente no existen ejes o árboles sin soportes, sin sus cojinetes. Y en este caso son un complemento del tema anterior. Los cojinetes de deslizamiento tienen ciertas ventajas con respecto a los de rodadura. Por ejemplo, máximas velocidades. Cuando tenemos un árbol o un eje que gira muy rápido, los rodamientos salen de cálculo, ya prácticamente no se pueden calcular. Por ejemplo, los turbos de los motores que trabajan a 12.000, 18.000 vueltas, no hay rodamientos que tengan una duración, una vida útil lógica. Entonces, esos son algunos de los casos. Otros son la temperatura, algunas altas temperaturas que los rodamientos no resisten, pero tienen la gran desventaja de la fricción. La fricción, la pérdida de energía y el tema de los problemas de disipar esa cantidad de calor, esa cantidad de energía que se pierde, que se termina disipando. Existen cojinetes de fricción de esfuerzos radiales y a su vez los cojinetes de fricción también tienen hombros o talones para soportar fuerzas axiales. Un rodamiento entonces es un elemento de tipo de apoyo de los árboles y ejes que interponen elementos rodantes entre sus pistas. Como se ve en la animación, transforma el rozamiento por deslizamiento en rozamiento por rodadura, disminuyendo de esta manera muy ostensiblemente los efectos de la fricción. Como les decía, existen un cierto número de ventajas y de desventajas si comparamos a los rodamientos con los cojinetes de deslizamiento. Algunas ya las he mencionado, las otras perfectamente las pueden leer de la filmina. Los elementos que componen un rodamiento básicamente son sus dos aros o sus dos pistas, los elementos rodantes, la jaula o el sistema en el cual van alojados los elementos rodantes en algunos rodamientos, o separadores también se les denominan, y algún tipo de sellos que en varios de ellos están presentes. También podemos hacer notar algunas medidas específicas como el diámetro exterior de la pista, el diámetro interior de la pista, que son los alojamientos donde van a ir alojados estos rodamientos, en el interior generalmente en el eje y en la carcasa en el exterior, y el ancho del rodamiento. Son medidas fundamentales para poder seleccionar un elemento de estos. A su vez acá estamos viendo los tipos de elementos rodantes que existen. Tenemos la bolilla, la esfera, el elemento rodante esférico, en el cual el apoyo se produce teóricamente puntual, y si no es una zona por deformación, una zona muy pequeñita, en la cual se transmiten las cargas. También existen otro tipo de elementos rodantes que son los rodillos. Estos rodillos pueden ser del tipo cilíndricos o del tipo cónico. Los del tipo cilíndrico, ya vamos a ver, solamente pueden transmitir cargas radiales, en cambio los rodillos cónicos tienen otra performance en la cual también pueden resistir cargas axiales o combinadas. Y por último, tenemos un caso muy especial de rodillos que son los rodillos de aguja.
A su vez, bueno, también existen los rodillos de tipo barrerito que son utilizados en rodamientos oscilantes. Los aros, como les dije, son dos, el aro interior y el aro exterior, y constituyen los caminos de rodadura. Va a ser por donde las pistas, por donde los elementos rodantes van a rodar. Generalmente son fabricados en aceros al cromoníquel, tratados térmicamente, y cada uno de ellos es solidario a uno de los dos elementos vinculantes a los cuales el rodamiento va a ser unión. Por ejemplo, un eje con su carcasa o un eje con un bastidor, etc. Los caminos de rodadura son diferentes para cada tipo de rodamiento. Los de rígido de bola tienen caminos de rodadura simétricos a ambos lados de la bolilla. En cambio, por ejemplo, los de contacto angular, que también son elementos esféricos, los rodantes, tienen otro tipo de diagramación que lo vamos a ver más adelante. Las jaulas o separadores son de distintos materiales. Hay materiales no metálicos y también materiales metálicos. Sus funciones fundamentales es mantener los elementos rodantes separados, pero también los sostienen separándolos a distancias iguales, como para que no se rocen entre sí. Algunas de ellas también impiden que los elementos rodantes se salgan del rodamiento. Eso va a depender del diseño de cada uno. Funcionan generalmente como guías. Ahí tenemos, dependiendo de la temperatura, de la lubricación, de las vibraciones, de las aceleraciones o frenados bruscos, distintos tipos de materiales con los cuales se fabrican: acero, latón, aleaciones, etc. Veremos ahora algunos tipos de los más comunes rodamientos que existen en el mercado y en la industria, a modo de ejemplo. Para hacer una clasificación, básicamente los podemos dividir según el elemento rodante, si son a bolillas, si son a rodillo, agujas, etc. También se puede hacer una clasificación en función de la carga que mejor soportan, o sea, los rodamientos que denominamos axiales, como el de bolillos, el rígido de bolas o el de rodillos cilíndricos, por ejemplo, o los axiales, denominados crapodinas, y por último, según la rigidez del rodamiento, o sea, la capacidad que tiene de aceptar o absorber desalineamiento del eje. Vamos a ver cada uno de estos. En primer lugar, el caballito de batalla, el rodamiento que más se utiliza en la industria, el rígido de bolas, es un rodamiento no desarmable, es el más económico si lo comparamos con cualquier otro rodamiento del mismo tamaño, soporta cargas radiales principalmente y algunas cargas axiales no muy grandes. Esto hay que verificarlo en el catálogo. Algunos vienen con tapas de protección, ¿sí?, con el sufijo Z, que las tapas de protección pueden ser metálicas o pueden ser de algún elastómero, y hay algunos que son obturados de ambas partes y que son lubricados de por vida. No hay que hacerle mantenimiento de lubricación. El de contacto angular, parecido al anterior, también es de bolilla, pero en este caso los aros, o mejor dicho, las pistas, no son simétricas de ambas caras y tienen una mayor posibilidad de soportar cargas axiales también. Los hay en un solo sentido o en ambos sentidos que soportan cargas. Son desarmables, importante a comparación de los anteriores, y generalmente, igual que los de los rodillos cónicos, van en montajes apareados. Ya pasando a otro tipo de elemento rodante, el de rodillos, yo les decía que existían los rodillos cilíndricos y los rodillos cónicos.
Así también vamos a tener rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos de rodillos cónicos. El de rodillos cilíndricos vemos que la posibilidad de resistir cargas, en este caso radiales, aumenta bastante en función de la posibilidad de tener a lo largo de todo el contacto del rodillo mayor transmisión de esa carga a la pista. Existen de una sola hilera de rodillos o cuando necesitamos transmitir cargas muy grandes de doble hilera de rodillos. Generalmente estos rodillos son guiados por pestañas en el aro, que pueden ser pestañas en el aro solo superior o externo, perdón, o también en el aro interno, y de ahí existen diferentes clasificaciones, los N, NU, etcétera, que determinan este tipo de configuración. Los rodillos cónicos, diseñados específicamente para cargas mixtas, o sea, cargas radiales y axiales, son ideales cuando tenemos mucha carga de ambas direcciones. También son desarmables y se montan de a pares. Hay un ejemplo de montaje de estos, pueden ir frente con frente o espalda con espalda, si es que tenemos cargas axiales de ambos lados. Y si no, en tándem, se suele decir, si tenemos cargas solamente de la izquierda o de la derecha. Bien, otro tipo de rodamientos son los rodamientos a rótula u oscilantes. Estos son específicamente diseñados cuando tenemos, tanto a bolilla como a rodillo, cuando tenemos, decía, problemas o temas de desalineación del eje o una flecha importante y el giro en el apoyo es más de lo aconsejado, o algunos sistemas de funcionamiento en los cuales el eje tenga una oscilación de varios grados en el ángulo de giro. Uno también bastante utilizado cuando tenemos problemas de espacio radial, cuando tenemos la dimensión radial acotada o muy acotada, son los de aguja. Estos tienen buena performance a las cargas radiales, no a las axiales, y tienen una dimensión de espesor, digamos, muy pequeña, como se ve en la figura, y soluciona a veces estos casos. Estos rodamientos a veces no tienen o el aro externo o el aro interno, depende del caso, el cual puede ser reemplazado directamente por el eje. Hay que preparar la superficie de ese eje, pero puede ir directamente la carcasa exterior, las agujas, montado directamente al eje y entonces es mucho menos la distancia radial que nosotros necesitamos para el montaje. Algunos ejemplos: hay agujas un poco más de diámetro más grande, hay agujas que son realmente muy pequeñas en los casos que decía anteriormente. Y pasamos ahora a los rodamientos tipo crapodinas, en la jerga se denominan de esa manera, que son los que nos van a resistir las cargas axiales preferiblemente. Hay rodamientos de este estilo axiales que solamente resisten cargas en esa dirección. Hay otros, como las crapodinas cónicas, por ejemplo, que también están diseñadas para resistir principalmente cargas axiales, pero a su vez pueden resistir parte de sentido radial. Ya finalizando un poquito con este paneo, habiendo mostrado solamente algunos de los rodamientos que existen en el mercado, los más típicos, podemos ver que en esta modernidad tecnológica empiezan a fabricarse rodamientos de materiales de tipo composite o materiales cerámicos o materiales poliamídicos que tienen características de funcionamiento un tanto especiales. Por ejemplo, de altas velocidades, con muy pequeña fricción, cuando esos casos son necesarios, o resistentes a la corrosión o a las altas temperaturas, etc.
Y existen también los denominados rodamientos de superprecisión. La precisión del rodamiento está en función no solamente de la calidad de los materiales y de su fabricación, sino de los huelgos, las tolerancias de cada uno de sus elementos, que son fundamentales para poder obtener un elemento de esta naturaleza. Obviamente estos últimos son bastante más caros y son para usos solo especiales. Acá un ejemplo de rodamientos cerámicos también, todos completos, porque hay mixtos, híbridos, que se les denomina. Estos, por ejemplo, son totalmente cerámicos. Ustedes saben que los materiales cerámicos, por ejemplo, tienen muy buena resistencia a la corrosión, a las altas temperaturas, son de larga duración, etc. Y así como la mayoría de los rodamientos están diseñados para dar un movimiento circular y de rotación a los ejes, también existen algunos de bolillas recirculantes, y lo mismo en cojinetes de deslizamiento, para movimientos axiales. Si bien no es tan común, existen muchos casos de ejes o árboles los cuales se mueven axialmente, tienen un movimiento axial. Y cuando nosotros no queremos o necesitamos tener mínimo fricción y pérdidas por deslizamiento, podemos recurrir a este tipo de rodamientos que en parte son similares a los tornillos de bolas recirculantes. No es el mismo elemento, pero conceptualmente es muy parecido. Tenemos también mesas, desplazamiento a través de bolillas, que hacen que el movimiento de lo que necesitemos sea prácticamente sin fricción, sin pérdida de energía y aumento de su temperatura. Bien, algunas preguntas, como repaso de esta primera parte. Por ejemplo, si yo le dijera, ordenar por capacidad de carga radial a igual tamaño de rodamiento. ¿Cuál de estos tres rodamientos radialmente va a soportar más? Supongamos que los diámetros sean iguales. El rígido de bola, el rodillo cilíndrico o el cónico. A iguales tamaños, ¿sí?, nos quedamos con el de rodillos cilíndricos. Altas temperaturas. ¿Cuál de estos rodamientos no resistiría alta temperatura? Bueno, estamos viendo que tanto el de la izquierda como el del medio no tienen elementos ni sellos de poliamida. Este no sería un rodamiento elegido para alta temperatura por el sello que tiene. Otro ejemplo, ¿cuál de estos rodamientos no acepta carga axial de ningún tipo? El rígido de bolas, habíamos dicho que cierta carga axial resistía. El de rodillos cilíndricos obviamente estaba diseñado para ello, para cargas radiales y axiales. O sea que nos estamos quedando con el rodamiento rodillo cilíndrico, que es el que no va a soportar cargas axiales. Otro ejemplo más. ¿Cuál de estos no es desarmable? No sé si se acuerdan, estamos hablando del rígido de bolas, el de rodillos cilíndricos y el de rodillos cónicos. El de rodillos cónicos siempre son desarmables. Y el de rodillos cilíndricos tenemos el dato de que algunos sí se desarman. El que nunca va a ser desarmable, salvo a pedido y casos muy, muy excepcionales, es el de bolillas recirculantes o el rígido de bolas. Un caso más, ¿cuál de estos rodamientos tiene mejor performance a altas velocidades? Según dice la teoría, a iguales cargas, ¿no? Si fueran iguales estos rodamientos en función de que yo pudiera tomar uno u otro, el de bolillas, al tener un menor contacto con su pista, una bolita tiene menos roce, tiene más posibilidad de girar a altas revoluciones que uno de aguja, por ejemplo, que tiene mucho contacto, o uno de rodillos también. ¿Sí? Nos estaríamos quedando con ese. ¿Cuál de estos rodamientos no permite una carga radial? Acá estamos hablando de crapodinas. Tenemos la crapodina de la derecha, que es un rodamiento axial de bolillas. La del medio, que es de rodillos cónicos, pero es plano,
y la crapodina de la izquierda, donde es muy parecido a un sistema de rodillos cónicos, pero en un rodamiento axial. En este caso, entonces, este es el único que no va a soportar fuerzas radiales. Tomemos ahora el tema de la selección de los rodamientos, cómo elegir los rodamientos para un buen funcionamiento. Existen muchos factores que influyen en la selección de un rodamiento, pero vamos a tomar estos 6 que son los más importantes o principales. Uno de los factores más importantes es el tipo de la carga que acciona sobre ese apoyo, sobre ese rodamiento. Cargas axiales, cargas combinadas, cargas solamente radiales. Bueno, eso es muy importante a la hora de la selección. Luego, por ejemplo, y en cualquier orden, la velocidad de giro, el espacio disponible, la desalineación, estuvimos viendo algunos específicamente diseñados para eso, y si no con límites de desalineación, la duración requerida, la vida, cada cuánto tiempo vamos a hacer el mantenimiento, cada cuánto tiempo vamos a cambiar un rodamiento, y las condiciones generales de operación, temperatura, ¿sí? Humedad, suciedad del ambiente, etcétera, etcétera. Bien, como les decía, comencemos por la magnitud de la carga. Obviamente, la cantidad de carga y cómo es esa carga va a ser muy importante para la elección de estos elementos. La carga puede ser pura, tanto sea radial como axial, o las cargas pueden ser combinadas, que es el caso más común en la mecánica. Cuando la carga es combinada, vamos a ver que existe una fórmula que está normalizada y que los fabricantes la tienen en todos sus catálogos de selección, que se denomina carga equivalente. P como carga equivalente es igual a un factor, ¿sí? X, multiplicado por la fuerza real radial, más otro factor que multiplica a la carga real axial. Estos factores X y Y se calculan según manual y van a depender del tipo de rodamiento. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. El concepto de carga equivalente viene dado en función de la vida del rodamiento. No es una sumatoria, como verán, no es una sumatoria ni escalar ni vectorial de las fuerzas, sino que es una sumatoria de efectos. La carga equivalente es equivalente al efecto que produce en el rodamiento como si fuera una carga pura. Como si fuera una carga pura. ¿Por qué? Porque los manuales de selección de la vida de los rodamientos están realizados en función de cargas puras. Por ejemplo, el rígido de bola, la carga que figura, una capacidad de carga, que lo vamos a ver ahora a continuación, figura como carga pura radial. Ahora, si yo no tengo sobre ese rodamiento una carga pura accionándole, ¿cómo influye la proporcionalidad entre cargas radiales y axiales para la vida de ese rodamiento? Otro factor, la velocidad de giro. En realidad no influye la velocidad de giro, salvo en la vida, el cálculo de la vida del rodamiento, salvo velocidades extremas, como yo les decía al principio, por ejemplo, un turbo compresor, ¿sí? Que tiene velocidad de 18.000 vueltas, por ejemplo. Si yo hago la cuenta rápida, llevo 1.000.000 de revoluciones en horas, en días de funcionamiento, y a muchos millones de revoluciones, que es un valor tipo en el cálculo de rodamientos, en poco tiempo. Entonces sería prácticamente inoperable colocar en esos casos un rodamiento. Si no es así, no tiene mucha injerencia la velocidad de giro. La influencia de las temperaturas elevadas, hasta 120 grados, se dice que los rodamientos no tienen problemas de temperatura, pero una vez que empezamos a subir ese valor, ya empieza a tener pérdidas en reducción en la capacidad de carga. Además de tener muy en cuenta qué tipo de rodamiento, porque hay algunos que tienen elementos que no son metálicos y el límite de temperatura es mucho menor. Giros
silenciosos y precisión. Bueno, son rodamientos hechos especialmente para usos muy especiales en los cuales necesitamos que no hagan ruido. Eso viene dado justamente por la precisión de su fabricación, sus holguras y sus tolerancias, y además un poco también por la calidad de fabricación. Adaptabilidad angular, como un factor interesante, compensa errores de alineación. Yo les había dicho que todo rodamiento tiene un límite, sea cual sea, que figura en el manual, un límite de giro, un límite que el eje puede girarse en el apoyo y que no perjudique el funcionamiento de este elemento. Pero existen algunos casos en los cuales ese giro es mucho mayor y para esos tenemos que acudir a los elementos diseñados a tal efecto. El espacio disponible, ya charlamos en lo que es el tema de espacio radial o medidas radiales, pero también podemos ver que el espacio en la dimensión axial, el ancho sería del rodamiento, nosotros lo podemos cambiar en función de la carga resistente con distintos tipos de rodamientos. Todo a tener en cuenta. Bien, el uso de catálogo. Es fundamental manejarse con catálogos de selección, manuales de rodamientos, como quieran llamarla. Para este elemento es fundamental, como hemos visto otros elementos a lo largo de la materia, en los cuales se seleccionan ya fabricados, ¿no? Uno no va a fabricar un rodamiento para un uso determinado, sino que lo más común en estos casos es comprar un rodamiento ya diseñado, probado y fabricado por estas empresas que trabajan internacionalmente, algunas de las más famosas o renombradas, como la de SKF o FAG o NZL, y hay muchas más. De cualquier manera, está todo normalizado a nivel internacional y la simbología de identificación y sus significados están en cualquiera de estos manuales de cualquiera de estas empresas. Es casi imposible acordarse de memoria todas las configuraciones diferentes que tienen los rodamientos, salvo que uno sea experto en el tema, pero sí tener idea de dónde ir a buscar la información y sobre todo alguna información básica como para poder tener el manejo de estos catálogos. Bueno, algunos ejemplos de numeración en la cual el primer dígito me habla del tipo de rodamiento que es, si de rige de bola o alguna otra serie. El segundo dígito también complementa el primero y expone la serie. Los siguientes dos dígitos ya me dan idea del diámetro interior, todo normalizado como ustedes ven. A su vez tenemos sufijos y prefijos, generalmente letras o combinaciones de letras y números, que también me dan idea de juegos, tipos de pistas, tipos y materiales de jaula, etcétera, etcétera. En esta última parte del video vamos a ver cómo se calcula la vida de un rodamiento. La vida es la duración en uso de esa pieza y se calcula en función de algunas variables que vamos a ir definiendo. Esto figura en todos los manuales, en todos los catálogos de selección y está normalizado. El tema de la capacidad de carga. C0, capacidad de carga estática, y C, capacidad de carga dinámica. Son dos conceptos diferentes. Vamos a tratar de verlos uno por uno. Capacidad de carga estática, se toma en cuenta la cantidad de carga, la capacidad de la carga máxima que puede soportar un rodamiento en una situación estática, de movimiento muy lento o directamente sin movimiento, y que tiene en cuenta una deformación estática máxima dada por la norma o el fabricante. Es una opción que se toma solamente para cuando los rodamientos no tienen una
rotación muy importante. En cambio, el concepto de capacidad de carga dinámica es diferente. Está tenida en cuenta en función de su duración en cuanto a la cantidad de ciclos que pueda soportar con una carga también pura, solamente axial o solamente radial, depende el tipo de rodamiento, hasta que se presentan los primeros síntomas de fatiga, descascarillado o pitting, fatiga superficial, que está totalmente normalizado y se tiene en cuenta 1.000.000 de revoluciones. Ese es el valor que se tiene en cuenta para aplicar la carga pura que figura en los manuales. Tanto la capacidad de carga estática como la dinámica figuran en cada una de las hojas de los manuales para cada uno de los modelos o series de rodamientos distintos. Dicho de otra manera, la capacidad de carga dinámica es la cantidad de carga en estado puro, axial o radial, depende de cada tipo de rodamiento, para la cual ese rodamiento tiene asegurado una vida útil de 1.000.000 de revoluciones. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que todos los rodamientos van a durar 1.000.000 de revoluciones? No, dependerá de la cantidad de carga que yo lo haga utilizar. Entonces, hay un cálculo también dado por la norma y que figura en todos los manuales, en el cual la vida del rodamiento, acá representada con la letra L, aquí representada por la letra L, es igual a una relación de C, capacidad de carga dinámica pura, aquí relacionada con la carga equivalente, que ya vimos su definición. La carga equivalente era esa carga relacionada entre la axial y radial puesta en juego en la realidad, que modificada cada uno por sus coeficientes, tanto X como Y, daba a entender como la carga que va a realizar el mismo efecto que si fuera una carga pura. En este caso, esa relación está elevada a un exponente B que va a depender de qué tipo de rodamiento es. Siempre todas estas variables figuran en el manual de selección. Por ejemplo, la empresa SKF en sus manuales lo tiene en cuenta como 3 para los rígidos de bolas y 10 sobre 3, 3,33 para los de rodillos cilíndricos, y así con otros rodamientos. No hay mucha diferencia entre distintas normas, esto está muy comprobado en la práctica. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja con estas variables? Bueno, se puede ingresar al sistema de cálculo en función de, por ejemplo, yo necesitando o queriendo diseñar una determinada vida, una vida que puede estar calculada en revoluciones o en tiempos, si yo sé cómo trabaja, con cuántas revoluciones va a trabajar ese rodamiento en cierto lapso de tiempo, y teniendo también como valor conocido la carga real, la carga P, ya sea axial o radial pura o su equivalente, poder hallar en las tablas de selección qué capacidad de carga dinámica necesito con mi rodamiento para poder cubrir esas necesidades. Por ejemplo, se puede trabajar con estas fórmulas. También puedo tomar un cierto rodamiento con una cierta capacidad de carga, compararlo con la carga equivalente y de allá sacar la cantidad de horas o revoluciones que puede durar sin tener los primeros signos de fatiga real en el rodamiento. Eso es lo que estadísticamente nos asegura la norma de cálculo. Eso no quiere decir que el rodamiento vaya a romperse en ese preciso momento. Hay algunos rodamientos que duran bastante más, depende de las condiciones que tenga de uso, y que puede durar mucho más que lo que me dice el manual. Lo que me garantiza el manual es lo mínimo
indispensable y garantido que va a durar ese elemento. Bien, fórmulas expresadas en horas o expresadas en revoluciones es solamente despejar de cada una de las fórmulas. Volvemos a reforzar el concepto de carga equivalente, que, como les decía, va a depender de su cálculo específicamente de qué tipo de rodamiento sea, pero un ejemplo acá para rodamientos rígidos de bola. Habíamos dicho, por ejemplo, que el rígido de bolas era principalmente su carga preponderante, tenía que ser la radial, pero que aceptaba ciertas pequeñas cargas axiales. Bien, esas pequeñas cargas axiales tienen un umbral, el cual me va a incorporar en la fórmula de carga equivalente un cierto valor I, coeficiente I. Para pequeñísimas cargas axiales, directamente la fórmula queda con un I igual a 0 y no se tiene en cuenta la carga axial, siendo solamente la carga radial la que tiene injerencia en el cálculo de la carga equivalente, por ejemplo. Bien, esto es una página típica de un manual en el cual aparecen muchos datos que nos pueden ser útiles para la selección y cálculo de la vida y de los rodamientos en general. Se puede ver que se encuentran reflejados en este tipo de tablas, en primer lugar, los números y letras, serie y la denominación de cada uno de los rodamientos, de los tipos de rodamientos. Luego, en la columna de la letra D pequeña, el diámetro del agujero interior, generalmente en milímetros. Luego, con la letra D mayúscula, el exterior. También tenemos medidas del ancho, radios de acuerdo. Y llegamos a las columnas de las capacidades de carga, en la cual, en unidades de kilonewton o de kilogramo fuerza, en algunas otras tablas de otros países en otras unidades, pero la normalización se basa en la capacidad de carga dinámica y la capacidad de carga estática de cada uno de los rodamientos que figuran. Y en la última columna, una acotación sobre la lubricación en función de velocidades, el tema de si es con grasa o si es con aceite, etc. Nosotros en este caso no ponemos mucha atención. Tablas también de cómo se llega a los valores de los coeficientes X e Y, haciendo hincapié en el tipo de cálculos para cada tipo de rodamientos. Ustedes pueden tomar algún ejemplo como para practicar, para rodamientos rígidos de bola del manual. Y una idea de cómo se procede en los pasos para poder seleccionar un elemento de este tipo. En este caso, tomando en cuenta desde la selección de un rodamiento tipo, hallándole los valores de X, de Y, teniendo de tabla los valores de C y el valor de P en función de las cargas reales sobre el apoyo, aplicándole el cálculo de carga equivalente, si fuera el caso o no. Acuérdense, si es una carga pura, axial o radial, ya directamente es la P y no hay que calcular nada, pero si tenemos combinaciones de carga, habrá que hacer una verificación en el manual a ver si tenemos que tener en cuenta algún valor especial o directamente es la carga prioritaria, sea el caso de axial o radial el que esté evaluando. También tendríamos que ver si la capacidad de carga dinámica entonces está por arriba o por debajo, si es mayor o menor que el mínimo. Si no verifica, o sea, si está por debajo del valor mínimo del rodamiento, repetiremos los pasos buscando un rodamiento que tenga una carga capacidad mayor. En cambio, si verifica y verifica bien, estaría el cálculo terminado, pero si vemos que verifica por mucho, o sea, estamos muy sobrados, lo que se estila hacer es buscar un rodamiento que se ajuste más a los valores como para no sobredimensionar el cálculo. En cuanto entonces a la capacidad de carga estática, como habíamos comentado,
se utiliza solamente cuando el rodamiento no tiene una cierta cantidad de revoluciones como para lograr hacer un cálculo basado en la lógica. ¿Qué quiero decir? Si nosotros estamos trabajando con un rodamiento que da una revolución por minuto, tal vez llegar a 1.000.000 de minutos le da en vida mucho más años de lo que puede durar un rodamiento de forma normal. Otro caso es cuando no llega a dar una revolución, cuando trabaja en forma oscilante, y así hay varios casos a tener en cuenta. En esos términos, y en el tema del montaje, cuando yo monto un sistema y tiene un cierto peso propio, no solamente la carga luego del funcionamiento, ese peso propio o esa carga inicial tiene que estar por debajo siempre de la capacidad de carga estática, si no ya estaría deformando el elemento antes de comenzar a hacerlo funcionar, ¿no? Bueno, una tablita de la duración nominal requerida, aproximadamente, esto es cuando no tenemos mucha idea de cuántas horas colocarle como un término medio de vida, podemos recurrir a este tipo de tablas. Si no, hay otras formas de ver cada cuánto yo quiero hacer un mantenimiento o un recambio de rodamientos en una máquina. Si es cada año, tendría que calcular aproximadamente cuántas horas al año, cuántos minutos al año, ¿sí? Y ver las revoluciones por minuto que va a ser utilizada esa máquina y poder así llegar a este tipo de números. Y por último, para redondear el tema, ¿por qué falla un rodamiento? ¿Por qué nosotros tenemos que terminar cambiando un rodamiento? Bueno, las fallas pueden ser como cualquier pieza por muchos motivos, pero la principal es por fatiga superficial. El famoso pitting que se va produciendo en los caminos de rodadura por el paso insistente y la fatiga pulsante de cada elemento rodante cada vez que pasa por una cierta superficie de estos caminos. A esto obviamente se le puede agregar algunas situaciones de fuerzas pulsantes, movimientos de los aros en los alojamientos, montajes defectuosos, como se ve acá en la filmina, malos ajustes o ajustes incorrectos, que como decía pueden hacer patinar o tener un movimiento relativo entre los aros y los alojamientos, o al contrario, estar tan justos o tan apretados, sea perjudicial para el elemento. La corrosión es un tema importante tener en cuenta en estos materiales, la entrada de humedad o el contacto con la humedad ambiente o vapores, sobre todo si son ácidos, lubricantes con aditivos un poco ácidos, agua de condensación, almacenamiento indebido, etc. Agua de condensación, almacenamiento indebido de los rodamientos. Fíjense el deterioro no solo de las pistas o aros, sino de los elementos rodantes también. Hay que tener en cuenta, como dice acá la filmina, la lubricación tiene que ser la justa. Baja o poca lubricación hace que se deterioren prematuro, pero también el sobrante de lubricante puede originar un calentamiento por demás durante la marcha y ser una causa de fallo. Bien, con esto tienen una idea general del tema. Acá también una listita de causas, como para ir redondeando este tema de cojinetes y de rodamientos.